del consentimiento. El consentimiento es la aprobación de toda la manifestación de voluntad que se hizo entre las partes para el negocio jurídico. Si no hay aprobación, no puede surtir efectos el negocio celebrado. Y ese es el tema de hoy, el consentimiento. Les traigo una presentación con ejemplos, con cita legal, para que conozcamos en qué consiste el consentimiento. La aprobación del negocio jurídico que acordaron voluntariamente las partes. Entonces vamos a ver la presentación y luego conversamos. Si hubiera algún problema de que ustedes no escuchan el video o algo, me mandan mensaje en el chat. ¿Sí? Por favor. Al consentimiento. El consentimiento, como lo hemos indicado en las clases anteriores, cuando dos o más declaraciones de voluntad provienen de personas capaces que coinciden plenamente en acuerdos sobre un aspecto matrimonial de interés común, el consentimiento es, pues, ese acuerdo pleno, genuino, consciente y libre al que se le reconoce la categoría de atadura lícita, exigible y eficaz. ¿Qué pasa con el consentimiento? Cuando los sujetos se han puesto de acuerdo sobre los aspectos del negocio jurídico en el cual han acordado la contratación respecto a un bien, un servicio, un derecho, en ese momento se da una aprobación de cada uno de los acuerdos al cual han llegado las dos partes de manera voluntaria. Eso es el consentimiento, la aprobación de cada uno de los aspectos que contiene el contrato y que ha sido la voluntad de los sujetos. Entonces el consentimiento es un acuerdo pleno, genuino, consciente y libre, al que se le reconoce categoría de atadura lícita, exigible y eficaz. Este acuerdo pleno que tienen las personas, esa aprobación sobre cada uno de los aspectos a los que han llegado en este negocio, constituye una atadura lícita. ¿A qué se refiere esto? Que una vez consentido los acuerdos, eso constituye un compromiso de cumplimiento para las dos partes que han aprobado este negocio jurídico, porque ya se constituye cada una de las cláusulas en compromisos exigibles y eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que cumplirlo, porque ya fue aprobado por las dos partes. Hay una obligación contraída. Ya constituye un acuerdo lícito, legal. Al decir lícito es que ya tiene un compromiso legal
Y si hay incumplimiento, pues es exigible lo que ya habían acordado, puede exigirse su cumplimiento y eficaz que surte sus efectos. ¿Cuáles son las características del consentimiento? En primer lugar, esa aprobación debe ser consciente. Es decir, las partes deben comprender exacta y fielmente a qué se han obligado. Y por eso que la ley exige que sean personas capaces y que no tengan ningún impedimento para llevar a cabo ese negocio jurídico. Hemos platicado en las anteriores clases lo relativo a la capacidad, los impedimentos legales que puede tener una persona, por ejemplo, un padre que quiere llevar a cabo una transacción de un bien que es propiedad de su hijo menor de edad, está a nombre, inscrito en el Registro General de la Propiedad, a nombre de un menor de edad, para poder llevar a cabo una transacción, una escritura pública en representación de su hijo, tiene antes que contar con una autorización de juez, porque no puede celebrar una escritura pública sin autorización judicial, porque no puede disponer libremente de los bienes de menores. ¿Sí? Otra característica del consentimiento es que esa aprobación tiene que ser genuina y verdadera. O sea, en todo momento, cuando se presentan a la celebración de un negocio jurídico, tienen que actuar con la verdad. Es un acto en el cual tienen que decir la verdad de la negociación que están llevando a cabo. No deben las partes fingir que consienten, sino consentir realmente. Debe ser libre esa aprobación, por cuanto nadie debe ser obligado a consentir. Por eso en la próxima clase vamos a analizar qué sucede cuando hay vicios del consentimiento, cuando no se cumplen estas características del consentimiento. La ley establece que está viciado el consentimiento y eso acarrea la nulidad del negocio jurídico. Lo vamos a analizar en la próxima clase. Pero en este momento yo lo que necesito es que ustedes comprendan que las características del consentimiento es que debe ser consciente, la voluntad expresada sin ninguna presión de ninguna naturaleza, debe actuar con la verdad los sujetos que están celebrando el negocio jurídico, debe ser genuino, no fingir que han consentido, sino que realmente sí expresar una voluntad sin ningún contratiempo y debe ser libre. Nadie debe ser obligado a consentir. Características del consentimiento también debe ser plena la aprobación. ¿A qué se refiere esta característica? A que el acuerdo de voluntades debe comprender todos los aspectos de la obligación. O sea, todo el contenido del negocio debe ser un acuerdo pleno. Cada uno de los aspectos debe ser aprobado. Respecto de esto último, el artículo 1541 del Código Civil dice: mientras las partes no estén conformes sobre todos los extremos del contrato, no se considerará concluido. O sea que no, si no está aprobado todo, todavía no hay un consentimiento. Rige el principio de que nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Por eso en el curso de Derecho Notarial
van a estudiar ustedes que al elaborarse una escritura pública, en el cierre de la escritura debe haber una manifestación de los sujetos en el cual diga que habiendo leído la totalidad del contenido del instrumento público, manifiesta que lo aceptan. Eso es parte del cierre de todo instrumento público. Y vemos ahora lo que es el silencio. El silencio, regulado en el artículo 1253 del Código Civil, dice que el silencio de una persona que interviene en un negocio jurídico no se considerará como una manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien acepta la obligación de explicarse. ¿A qué se refiere este artículo? Esto puede ocurrir cuando las personas mantienen entre sí una continua relación de negocios o cuando en un contrato aún vigente entre ellas ha convenido que en las sucesivas ofertas que se hagan no habrá necesidad de aceptación expresa, según el artículo 1526 del Código Civil. Se da en los casos en que entre comerciantes hay muchísimas transacciones, constantemente están en negocios, realizando varias operaciones dentro de su negociación. Entonces, han tenido el convenio de que no cuando se hacen pedidos no hay necesidad de estar haciendo aceptaciones expresas, porque ellos previamente han convenido que en todas las actividades sucesivas de entrega de mercadería, de pago de mercadería, ya no habrá necesidad de estar haciendo de manera expresa la aceptación. Entonces, el Código Civil establece esto. Es una facilidad que le dan a las negociaciones. Cuando hay un consentimiento, también se establecen límites. ¿A qué se refieren los límites? Cuando existen normas imperativas cuyo cumplimiento es obligatorio. O sea que la ley es la que establece los límites en el consentimiento. ¿Por qué? No se admite modificación alguna por acuerdo de voluntad. ¿En qué caso podría haber un límite en el consentimiento? Por ejemplo, cuando se necesita una autorización previa del Estado para poder llevar a cabo una negociación. Por ejemplo, el Estado realiza contratos de arrendamiento en áreas de reservas del Estado. Terrenos que están en los límites, por ejemplo, de la playa Las Lisas, son áreas de reserva lo que está a la orilla del mar. Pero el Estado ha establecido que puede celebrar contratos de arrendamiento a través de la oficina OCRET, que es la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Entonces, llevan un trámite administrativo en el cual el Estado da una autorización para que se den arrendamiento a personas particulares. No puede darlo en transferencia del derecho de propiedad, sino solo con un arrendamiento a plazo fijo y a cambio de un pago de una mensualidad. Entonces, si no se tiene esta autorización del Estado, si no se hace previamente el trámite administrativo, no puede haber un contrato de arrendamiento. También tenemos el caso de que en el área del centro histórico, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, le
tienen áreas de protección al patrimonio. ¿A qué se refiere esto? Que aunque hayan propiedad privada, son inmuebles que están protegidos por el Estado. El particular, aunque lo tenga inscrito en el registro de la propiedad como su propiedad, no podría llevar a cabo una demolición del inmueble porque son inmuebles protegidos. Quiere decir que obligadamente, en base a la Ley de Protección del Patrimonio Natural y Cultural de Guatemala, debe contar con una autorización previa del Ministerio de Cultura y Deportes. Y también en la Municipalidad de Guatemala, una simple licencia de construcción no le es suficiente. Tiene que evaluarse el inmueble porque está protegido, aunque sea propiedad privada. O sea que hay límites del consentimiento en este caso. ¿Por qué? Porque el derecho de las personas está sujeto a normas imperativas especiales de cumplimiento obligatorio previo a realizar un negocio jurídico. Si no se cumplen con estas leyes especiales, hay sanciones civiles y el resarcimiento de daños y perjuicios si se causa el daño a estas propiedades que están protegidas. Y además de las sanciones civiles, pues también hay penales, ¿verdad? Hay Fiscalía Especial de Protección al Patrimonio, por ejemplo. Y ahora pasamos a lo que es la oferta y la aceptación. ¿Qué es una oferta? La oferta es la invitación a contratar. Es esa manifestación expresa o tácita de una persona a otra o al público en general, haciendo saber su disposición u ofrecimiento de celebrar determinado contrato. Nosotros vemos constantemente en nuestro diario vivir que hay publicaciones de oferta, por ejemplo, en los periódicos, ¿verdad? Salen ofertas de las diversas empresas comerciales que dicen está rebajado este producto y ponen su oferta semanal, por ejemplo. A eso me refiero de esto. Por supuesto, son negocios jurídicos sujetos a oferta, sujetos a normación, a protección del consumidor, pero vamos a ver de qué se trata. Esto está regulado en los artículos 1522, 1523, 1524, 1525 del Código Civil. No los leemos en este momento por razón de tiempo, pero ustedes detenidamente van a darle lectura a estos artículos. La persona que ofrece al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Es un compromiso legal que tienen todos los que presentan ofertas a cumplir ese ofrecimiento a las personas. Tenemos esta Oficina de Protección al Consumidor y además de ello, nuestro Código Civil también regula esta protección. Algunos comerciantes anuncian en sus ofertas hasta donde existencia del producto. O sea, sacan un determinado lote de productos que son los que tienen en oferta, pero hacen esta aclaración para que si la oferta se termina, por ejemplo, en un día y ellos habían puesto un plazo de 8 días, pues solo los productos que se venden en ese primer día, pues son los que tienen la protección de la oferta. Eso lo hacen los comerciantes por esta obligación que establece nuestro Código Civil de que el que ofrece al público está obligado a sostener su ofrecimiento. Dice, algunos comerciantes anuncian hasta donde existan
existencias del producto. Se obliga por la declaración pública de voluntad que una vez aceptada la oferta por el interesado, surge el nacimiento de la celebración de un contrato del negocio jurídico celebrado. La obligación civil nace desde que el oferente está comprometido en el momento en que publicó la oferta para quien se presente a solicitarlo. Es una obligación civil, una responsabilidad civil, mantener las ofertas que han presentado al público. Al presentarse el interesado a adquirir el producto, acepta la oferta. Y con eso se produce la celebración del negocio jurídico y la contratación. Por eso es que a partir del momento en que ha sido aceptada la oferta, no puede ser modificada ni revocada. ¿Qué quiere decir esto? Que si de ahí el oferente del producto dice, es que ahora es más caro el producto, o ya no le puedo dar 2 por 1, eso tiene responsabilidad civil para el que está ofreciendo, el ofertante. El artículo 1629 nos regula lo siguiente. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Existe la responsabilidad civil de mantener la oferta que ha publicado. Proposición del contrato. El artículo 1521 del Código Civil dice: la persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijándole un plazo para aceptar, queda obligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Si no se ha fijado plazo, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. O sea que si el comerciante presenta su oferta y dice, solo para el día de hoy va a estar disponible este producto, solamente ese día. Si llega el día siguiente, ya terminó la oferta. Por ejemplo, ahorita están el producto de perfumería para los que nos gustan los perfumes. Fetiche está fijando el tiempo de sus ofertas. Concluido ese tiempo, ellos ya no sostienen las ofertas, expirando el plazo. La aceptación es la respuesta afirmativa de quien recibió la oferta del negocio jurídico o definido como un acto en virtud del cual el destinatario manifiesta su conformidad con la oferta. Desde el momento que una persona se presenta al negocio que está ofertando, desde ese momento está manifestando que está de acuerdo en la adquisición del producto. No necesita más requisitos. Acción legal. En caso de negativa del oferente a cumplir con su ofrecimiento, el interesado puede demandar ante juez competente la celebración del contrato de compraventa correspondiente. O sea, se puede exigir legalmente que se cumpla ese ofrecimiento que fue puesto a disposición del público, ¿verdad? O bien, si no lo puso a disposición del público, si solo fue un acuerdo de voluntades entre dos personas, pero tiene un medio de prueba, por ejemplo, que a través de correo electrónico le mandó que le iba a mantener en reserva el producto, puede con esos medios de prueba, pues plantear
su demanda, con excepción de que haya existido revocación de la oferta por causa justificada. Revocación es dejar sin efecto la oferta. Y para ello tendrá que demostrar que existió una causa que justificó el que ya no le pudo vender el producto que habían acordado. También el Estado cuenta con la dependencia de Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. Cuando hay una queja o una inconformidad con la irresponsabilidad de no haberle sostenido al consumidor la venta de un producto. Entonces, también puede plantear su queja, su denuncia, para que exista la inspección correspondiente de DIACO y vea la responsabilidad del ofertante. Esto relativo a la obligación del consumidor, ustedes, del derecho del consumidor a plantear queja, lo van a volver a ver en su curso de Derecho Mercantil. ¿Cuáles son las clases de oferta? Tenemos la expresa y la tácita. La expresa, la que se hace de manera escrita, que contiene las condiciones de la negociación. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Del análisis de lo que es el negocio jurídico. Y la tácita, la que se realiza mediante actitudes o signos de interpretación verbal. Por ejemplo, la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Simplemente se presenta la persona al negocio y dice que está de acuerdo en que se lleve a que acepta la oferta. Aquí les estoy poniendo también un ejemplo muy común de una aceptación tácita, el que se realiza en clínicas médicas, ¿verdad? Uno ve el anuncio de un profesional de la medicina que tiene su clínica. Entonces, desde el momento que dice consultorio médico, doctor tal, ¿verdad? Pone su nombre, el doctor, especialista en medicina interna, por ejemplo. Desde el momento que se está anunciando el profesional, es una oferta tácita de servicios profesionales. Y la persona que asiste a ese consultorio, pues está aceptando el servicio que está ofertando. También lo podríamos decir en los bufetes de abogados, de notarios, que asisten a solicitar el servicio del profesional. ¿Cuándo pierde su vigencia las ofertas? Nuestro Código Civil nos señala que inmediatamente en los contratos en los cuales no se haya fijado plazo, ¿verdad? O bien que solo puso el oferente mientras dure existencia. Y consiste en un contrato cuya celebración puede efectuarse en el mismo instante de recibida la oferta. Cuando son locales de venta que tienen a disposición el producto para hacer una entrega inmediata. Si se fijó plazo, entonces sí, pierde su vigencia la oferta al momento en que vence el plazo, como el caso de esta perfumería fetiche que desde el principio dice el periodo por el cual va a durar las ofertas que ellos tienen en venta. Y también el tercer caso es por revocación. Ocurre si y solo si el oferente se reservó expresamente esta facultad de dejar sin efecto la oferta. Por supuesto, cuando existe una causa justa para dejarlo sin efecto, de las que regula nuestro Código Civil. La causa justa está regulada en el artículo 1631 del Código Civil. Y es cuando en ambos casos la revocación
de realizarse por el mismo medio en que se comunicó la oferta. O sea, tiene que hacer una publicación el oferente que dice que deja sin efecto la oferta, pero tiene que decir los motivos y comunicarlo. Por ejemplo, que el embarque del producto se quedó en la aduana y no le han permitido el retiro del producto. Y por ese motivo la oferta que se había publicado, todavía el producto no está disponible. No ha llegado al negocio, por ejemplo. Pero tendrá que comunicarlo al público para que sea conocido el motivo por el cual no están disponibles los productos. Otro caso es por muerte o incapacidad del oferente, siempre que ocurra antes de recibir la aceptación, según el artículo 1528. Por ejemplo, tenían la negociación de un bien inmueble y habían acordado concluir su negocio al presentarse ante la oficina del notario a firmar la escritura. Y en ese momento iban a pagar la totalidad del inmueble y el propietario le iba a entregar las llaves del inmueble que habían acordado en el negocio jurídico. Pero si la persona, el propietario del inmueble, fallece antes de concluir el negocio, entonces ahí se da este caso de que pierde la vigencia del negocio que habían celebrado. También puede darse por retractación del aceptante, siempre que llegue al oferente antes de la aceptación o por lo menos al mismo tiempo. O sea que tiene que existir una comunicación para poder retractarse de la celebración del negocio. Si llega posteriormente, no produce efecto alguno, pues se habría formado ya el consentimiento y por lo tanto existiría ya el contrato exigible. Por ejemplo, ya se firmó la escritura de compraventa del inmueble. No podría el que vendió el inmueble decir, mire, le devuelvo su dinero y ya no quiero venderle el inmueble. Pero si ya lo vendió, ya hubo consentimiento, ya el contrato fue celebrado, entonces no podría retractarse tanto el vendedor como el aceptante, porque ya hubo una aprobación, un consentimiento, ya firmaron el instrumento público, ya es un contrato exigible, ya surte sus efectos. Entonces, en ese caso, no es permitido por la ley dejar sin efecto el negocio. Ya la oferta surtió sus efectos, el negocio ya surtió sus efectos, entonces ya hay un pleno consentimiento y la retractación ya no procede en ese caso. La aceptación de la oferta es la respuesta afirmativa de quien recibió la oferta del negocio jurídico. Debe constituir, igual que la oferta, una intención seria de contratar, de guardar congruencia con la oferta y ser lisa y llana, es decir, constituir anuencia plena e íntegra. O sea, ya hubo una manifestación afirmativa del negocio, ya hubo una aprobación del negocio celebrado. En ese caso es que ya existe una plena e íntegra aceptación de la oferta, de todo su contenido, de sus condiciones, ya hay pleno consentimiento. Clases de aceptación. El artículo 1252 del Código Civil, nuevamente,
lo cito porque hay una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que éste lo disponga expresamente. La expresa, nuevamente, es aquella que se presenta de manera escrita. Y tácita. Aquí podemos mencionar una aceptación tácita con el principio de la tácita reconducción, que habíamos mencionado ya en una clase anterior. ¿Cuándo se da una tácita reconducción? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento lo regula en el artículo 1887 del Código Civil. Y se da en los casos en que ha existido un contrato de arrendamiento que se celebró, que fijó el tiempo de duración, que estableció un plazo, por ejemplo, de 6 meses para que existiera el arrendamiento. Pero en el desarrollo del contrato, las dos partes estuvieron muy de acuerdo, hubo un cumplimiento de pago, el arrendamiento se llevó a cabo en su desarrollo con total aceptación de las dos partes. Entonces, ¿qué sucede? Al pagar el arrendamiento del siguiente mes, ya habiendo concluido el plazo, pero el propietario acepta la renta, se da una tácita aceptación del contrato. Entonces, se da una prórroga del contrato de manera indefinida. ¿Por qué motivo? Porque se recibió la renta del mes ya concluido el contrato de arrendamiento. Entonces se da una prórroga y a eso se le llama la tácita reconducción que establece nuestro Código Civil. Condiciones para la aceptación de la oferta. En primer lugar, la intención seria de contratar. Están de acuerdo en la realización del negocio jurídico. Guardar congruencia con la oferta. Por supuesto, el contrato que se lleve a cabo, si hay necesidad de que sea por escrito, que necesita establecer cláusulas que comprenden el desarrollo de este negocio, entonces debe de haber congruencia entre lo que acordaron en la oferta, lo que las partes aceptaron y eso debe ser plasmado en el negocio. Debe ser lisa y llana, de manera sencilla. Las partes van a establecer en el contrato cada uno de los aspectos de manera concreta y precisa. Por eso se dice una respuesta se dará lisa y llana. Acepto la oferta, acepto el negocio jurídico de la manera que lo platicamos, están plenamente de acuerdo en cada uno de los aspectos y de manera muy clara y precisa lo van a plasmar en el negocio si es de manera escrita. Ahora, si fuera un contrato, un negocio jurídico de manera inmediata, pues no necesita tantos detalles, ¿verdad? Pago el precio del producto que estoy comprando y me es entregado. Incluso en algunas ofertas dicen no se aceptan devoluciones, ¿verdad? Entonces la parte compradora está totalmente clara sobre las condiciones de la oferta. En el caso que la aceptación es tácita, es cuando se desprende una conducta o actuación del destinatario que no deja lugar a dudas respecto a la conformidad con el contenido de la oferta. Como el caso que estaba mencionando, de manera inmediata me entrega el producto, yo acepto como compradora que no aceptan devoluciones, entonces lo reviso bien y si estoy de acuerdo lo pago, me lo empacan, me lo entregan y me lo llevo.
¿En qué momento se perfecciona el consentimiento? El consentimiento como tal, ya que permite determinar el instante en que surte efectos jurídicos, la contratación, el acuerdo de voluntades, queda formado desde que el oferente recibe la respuesta afirmativa en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta. Según el artículo 1523, es cuando la oferta se haga a persona ausente. El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Por ejemplo, aquí nuestro Código Civil nos hace referencia a es que desde el momento en que el oferente recibe la respuesta afirmativa. Actualmente hay muchas formas de contratar. Ya la tecnología incluso ha contribuido en que existan mayor transacciones comerciales. Entonces, nuestra ley dice que desde el momento de la respuesta afirmativa, en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta, hay transacciones vía electrónica. Se transfieren cartas de aceptación afirmativa del producto, entonces el comerciante incluso lo envía. Y al momento de enviarlo, recibe el pago, por ejemplo. O bien, ahora con las tarjetas de crédito incluso, hay productos que se compran y a través de la tarjeta de crédito hace el pago. Y entonces el comerciante envía el producto y ya solo se recibe, pero ya está incluso pagado, cancelado el producto. Posteriormente podrán haber reclamos, quejas, en fin. Ahora con la pandemia, pues ya hacemos compras de supermercado a través de transacciones electrónicas y la aceptación del producto ya lo hacemos vía electrónica, incluso se paga. El artículo 1523 regula que cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. O sea, desde que se está manifestando la aceptación de la compra, ¿verdad? El consentimiento queda formado desde que el oferente recibe la respuesta afirmativa en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta o en la ley. Y se presume que sí recibió la respuesta, salvo que demuestre que por alguna causa no la recibió. Que se haya ido la luz, por ejemplo, en el momento. Entonces, ya cuando se quiere comprar, ya no hay producto, ¿verdad? Porque se había ido la luz. Si alguna de las partes interrumpe o se separa injustificadamente de la negociación, habrá causado a la otra cuantiosos daños y perjuicios que es justo le compense. A eso le llamamos responsabilidad civil extracontractual. Quien cause daño a otro con dolo o culpa debe resarcirlo. O sea, depende cómo se ha llevado esa negociación. Si no hay justificación para demostrar por qué no se lleva a cabo, por qué no se concluyó, entonces ahí sí existe una responsabilidad y puede plantearse un juicio ordinario de daños y perjuicios, ¿verdad? Porque puede causarle un daño grave a la persona que no recibe, por ejemplo, un equipo médico, ¿verdad? Que ya había sido ofertado, fue comprado, ya existía un compromiso del tiempo en el cual le iba a enviar el aparato. Entonces,
si incumple el comerciante en la entrega del producto, hay una responsabilidad civil y se le puede cobrar daños y perjuicios por no haber cumplido con el contrato, ¿verdad? Ya había sido concluida la negociación, pero no es entregado el producto. Entonces hay una responsabilidad civil contractual ahí. Lugar de formación del consentimiento. Según el artículo 1524, regula que el contrato celebrado por teléfono se considera celebrado en presente, entre presentes, y tanto que en este caso como en el artículo anterior, se refiere al contrato entre personas ausentes. El contrato se refiere celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Ahora hay muchas compras por teléfono. No es hacer propaganda, pero digamos el TV offer, que vemos tantos anuncios a través de los medios de comunicación, de la televisión y los otros medios de comunicación. En ese caso, ¿en qué momento se celebra el contrato? Desde el momento que por teléfono las dos partes se ponen de acuerdo. Hay una oferta y el comprador decide, estoy de acuerdo con adquirir el producto. Entonces se lo envían a su casa, tienen un procedimiento de compra, hay una confirmación de la compra del producto. Si yo estoy de acuerdo, al llegar a la casa lo tengo que pagar, ¿sí? Porque existió ya un consentimiento. Con el avance de la tecnología se orienta al lugar donde se dio la aceptación, cuando quede constancia de la recepción y finalidad de las transmisiones que contengan la oferta como la aceptación. Hay un compromiso de concluir el negocio jurídico. Incluso si yo ya pagué el producto a través de mi tarjeta de crédito, hay una constancia de que yo ya lo pagué. Entonces hay obligación de cumplir con esa compra que se hizo. Ahí terminamos el tema de hoy. Espero que les haya sido de suma utilidad. Lo que hemos visto el día de hoy se refiere mucho a nuestro diario vivir, pero hemos tenido la oportunidad de ver cómo nuestro Código Civil ha podido normar de una manera amplia. Por eso al principio del curso vimos lo que era que nuestro Código Civil adopta la teoría ecléctica que reúne la restringida y la amplia, ¿verdad? Porque ha permitido que la tecnología también sea incorporada a nuestro Código Civil, a pesar de que cuántos años de vigencia tiene la ley, ¿verdad? Pero sí está acorde todavía a nuestra actualidad, incluyendo los avances tecnológicos. Ya, ya. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, vamos a ir dando la palabra. José Luis Tabico. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. ¿Le escucho? A mí me surgió una pequeña duda con respecto a resarcimiento por ejemplo, de un producto que hacen una oferta a algún comerciante. Yo una vez tuve una queja de ACO que yo la fui a poner y me dijeron que aparte que yo quería pedir los daños y perjuicios, pero eso lo tenía que pedir en lado de civil. Entonces, en queja de ACO no se hace eso. Entonces, mi duda es o mi pregunta es si eso es cierto, porque como ahí me dijeron unas cosas y a cada rato me cambiaban el tema, entonces no sé si es cierto que se maneja de esa forma. Sí, lo que sucede es que según la Constitución Política de la República de Guatemala,
solo el organismo judicial, a través de los diversos juzgados, es el que puede administrar justicia. Lo que hace la DIACO es una dependencia administrativa que pertenece al organismo ejecutivo, no al judicial. Pertenece al Ministerio de Economía. Entonces, lo que hace la DIACO es poner sanciones administrativas a las empresas que incumplen con los consumidores. Es una forma de proteger al consumidor, pero es sancionador para el negocio que está incumpliendo. Es como le dijera, como Emetra que pone remisiones, ¿verdad? ¿Sí? Les ponen sanciones administrativas. Pero directamente lo que es el resarcimiento de daños y perjuicios, ellos no tienen la facultad que da la ley, que solo corresponde al organismo judicial a través de los diversos juzgados. En este caso, corresponde a la materia civil. ¿Sí? Y para eso son las demandas civiles por daños y perjuicios, cuando sí se ha afectado a un particular en su patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, que haya comprado usted un equipo y no, ya está pagado y no se lo entregaron. Eso le perjudicó en su patrimonio. Entonces se pueden cobrar daños y perjuicios por eso. Pero sí necesita, como yo les he dicho siempre, el derecho civil es derecho privado, que esa solicitud de parte, la persona que se considera perjudicada en su patrimonio y tiene, por supuesto, los medios de prueba para poder acompañarlo a su demanda, pues a través de la vía judicial se plantean las demandas para lograr el resarcimiento que necesitan. No sé si era su pregunta, José Luis. Sí, estamos, claro. Gracias, licenciada. Para servirle. Hugo Roberto Corado. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Gracias. Cuando mencionaba el ejemplo de los límites del consentimiento, se me ocurría a mí esta parte legales, de... ¿verdad? Exacto. Sí. Se me venía a mí a la mente esta parte de las vallas publicitarias en espacios públicos, que deben Sí, tener una autorización de municipalidades, según entiendo, sí, ¿verdad? sí. Pero también hay demandas. Hay demandas. Yo lo he visto en tribunales, han existido demandas. Porque, por ejemplo, hubo un caso donde una falla de esas publicitarias enormes cayó en el techo de una casa vecina. Causó daño patrimonial a la vivienda. Se planteó un juicio ordinario de daños y perjuicios. Y realmente la prueba era abundante. Tuvo que pagar el resarcimiento y los daños y perjuicios causados. Gracias, licenciada. Y eso me lleva a la otra pregunta que siempre en relación con esto le quería plantear, y es siempre sobre el consentimiento. Digamos que celebramos un contrato de arrendamiento para poner una valla publicitaria, digamos, en la propiedad de un particular. Entonces, en este caso se cumplen todas las formalidades, los que otorgan, ¿verdad? En el contrato firman, se cumplen con todos los requisitos de consentimiento, pero ¿cómo podríamos en el caso futuro, después de haberlo celebrado con todas las formalidades, poder comprobar que sí hubo un consentimiento? En el caso de que el otorgante diga, bueno, yo no consentí, aunque ahí conste la firma, ¿hay alguna forma de probarlo aparte del documento o Sí, solamente el documento? sí, mire, una vez existe el contrato firmado, son las firmas auténticas, solo que diga es falsa la firma y que tenga un informe de un experto de INASIF que diga que la firma es falsa. ¿Sí?
Ustedes el próximo año van a recibir su curso de procesal civil y mercantil. En ese curso de procesal civil van a tener que estudiar su código procesal civil y mercantil. Ese código procesal civil y mercantil establece los diversos juicios, porque en civil, en procesal civil, no es un solo juicio. Van a aprender ustedes que nuestra legislación establece diversos juicios dependiendo a qué se refiere el caso, ¿verdad? Bueno, en el caso del arrendamiento, los juicios de arrendamiento es a través del juicio sumario. Hay medios de prueba. El Código Procesal Civil y Mercantil establece cuáles son los medios de prueba que pueden plantearse. Entonces, el abogado que va a plantear una demanda civil, en primer lugar, tiene que correctamente establecer la vía procesal. Eso se los van a enseñar el próximo año. La vía procesal es la que tiene que plantearlo, cuando ese arrendamiento es sumario. Y la ley establece también los diversos juicios, las diversas pruebas que pueden aportar. Prueba documental, prueba de testigos. El artículo 177 del Código Civil establece todos los medios de prueba que puede aportar las personas. Por ejemplo, dice, los documentos que se adjunten, ¿verdad? Son título de prueba, pueden ser originales, en copia fotostática, mediante cualquier otro procedimiento, los documentos expedidos por notario, copias legalizadas, fotografías, ahora videos, ¿verdad? Que se encuentra hay medios tecnológicos que pueden ser presentados como prueba, ¿verdad? En caso de que sean comerciantes, libros de contabilidad, exhibición de libros de contabilidad, sí, todos esos medios de prueba, reconocimientos judiciales, todos esos medios de prueba se presentan a la hora de presentar una demanda. Está la etapa de ofrecimiento de prueba y el abogado que va a plantear una demanda tiene que armar bien su propuesta de prueba. Le sugiero que lea el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil para que tome una idea más clara de lo que se aporta, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciada. Es litigio. Ustedes están estudiando para abogados, ¿verdad? Como abogados van a tener que estudiar bien cómo se plantea una demanda, cómo la pueden preparar eficientemente. Lo sustantivo que yo les estoy explicando, que está en el Código Civil, eso después lo aplican en lo sustantivo. En lo adjetivo, perdón. Lo sustantivo es lo que estamos viendo ahorita. Lo adjetivo es ya directamente cómo tienen que llevar los litigios, que es lo que les van a enseñar el próximo año. ¿Suficiente, Hugo Roberto? Sí, licenciada, muchas gracias. Todo René claro. Alfredo Morales, buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Fíjese que yo sí tengo un poquito de duda ahí con cuando usted mencionó lo de daños y perjuicios y explicaba digamos, un equipo para un doctor. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿hasta dónde uno puede pedir daños y perjuicios? Es decir, por ejemplo, a mí me costó el equipo, no solo hay un daño en mi patrimonio, sino que también, digamos, en los futuros servicios que yo dejé de percibir. O bien yo le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, si yo busco un apartamento y digamos que durante ¿cómo se llama? El contrato no me corresponden a mí con lo que debía hacer
y de esa forma yo pierdo la oportunidad de poder adquirirlo. Entonces, ¿hasta dónde puedo pedir yo daños y perjuicios? Yo puedo, pongamos que yo podría pedir el valor del bien o del apartamento o más allá de lo que yo dejé de percibir, licenciada, por ejemplo, en el caso del doctor, va que el equipo cuesta $500,000, pero digamos que los servicios por el uso de eso iban a rondar los 10,000 quetzales mensuales y se llegó, digamos, casi un año para que me dijeran siempre que no me lo daban porque no pudieron conseguirlo, etcétera, etcétera. Yo dejé de percibir, no solamente tuve mi dinero ocioso, sino que también dejé de percibir todo ese tiempo los servicios que pude haber prestado y ganar y obtener una renta por eso, ¿verdad? Bueno, tu pregunta es muy similar a la de Hugo Roberto. En derecho civil, derecho privado, la pretensión que se plantea, que en el caso que usted me manifiesta es de daños y perjuicios, en primer lugar se tramita en la vía ordinaria. Cuando un abogado le es requerido sus servicios por su cliente para que plantee una demanda, la tiene que preparar, analizar cómo va a plantear la demanda y, por supuesto, según el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, tiene que demostrar su pretensión. Tiene que tener medios de prueba, no es solo de decirlo. En lo que es litigio, tiene que probarse. Desde que se plantea la demanda, según el debido proceso, tiene que aportar los medios de prueba que demuestren su pretensión. Tiene que tener toda la documentación que acredite cómo se realizó el negocio. Tiene que, en el caso que usted me manifiesta, tiene que tener pues datos contables, su contador, en fin, para poder hacer una estimación de los perjuicios causados, porque los perjuicios son las ganancias dejadas de percibir. Entonces tiene que haber prueba de la estimación de las ganancias que no percibió debido a esa negociación. Todas las reclamaciones que usted le hizo al proveedor de que no, reclamándole que le estaba incumpliendo con el contrato. En fin, tienen que presentar la prueba, porque si no se prueba, hay un principio. En derecho civil tenemos el principio dispositivo y el principio de la carga de la prueba. Al demandar, tiene carga de la prueba quien está demandando. Ahora, si no tiene ninguna prueba, pues a la hora de calificar la prueba en una sentencia, pues no le sería favorable si no puede demostrarlo. Por eso, hay toda negociación que se hace, tiene que tener la respectiva acreditación. Y como abogados, ustedes tienen que ser muy cuidadosos con eso. Todo eso se los van a enseñar en procesal civil. Sí. Pero es para darle una idea, ¿verdad? Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Sí, yo Marta, solamente quisiera saber, y solamente quisiera agregar, ¿verdad? De que como usted bien dice, la verdad es que siendo uno abogado e incluso sin ser abogado, a veces en algunas cuestiones administrativas o de otra índole, uno tiene que tener pruebas para que tener el valor de demandar, ¿verdad, licenciada? Muchísimas gracias, le agradezco mucho. pero es una enseñanza de vida. Cuando ustedes hacen una negociación, todo por escrito, que quede bien claro. Si quieren comprar un equipo, a ver, mándeme la oferta, mándeme la cotización. Y ahora que tenemos todo virtual, mejor todavía. Entonces, que les manden toda la documentación. Ahí pueden hacer las preguntas
Y todo lo que ha sido la negociación tiene que, no borren sus correos, que les queden sus correos, que les respondieron, todo eso son medios de prueba a la hora de haber necesidad de una demanda, ¿verdad? Para evitar pérdidas en su patrimonio. Tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Y sus clientes muchas veces, pues, ahí van a estudiar ustedes que hay varias pruebas, ¿verdad? Hay declaración de parte, hay prueba anticipada, en fin, todo eso se los tienen que enseñar para que ustedes puedan defender a sus clientes más adelante. Mario Alfonso Cardona, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la oportunidad. Estaba usted explicando acerca de las características del consentimiento y se hablaba un poco de que se debe ser consciente de la negociación que se está dando. Habló al respecto de disponer sobre bienes de menores y que pues se debía contar con una autorización judicial para poderlo hacer. Pero yo tengo entendido también que esto se puede manejar, la disposición de bienes de menores, a través de jurisdicción voluntaria. Entonces, no sé si ha habido algún cambio en ese sentido, licenciada. Sí, mire, cuando son intereses de menores, siempre debe darse intervención a la Procuraduría General de la Nación, porque constitucionalmente es la institución que tiene esa atribución de manifestarse cuando intervienen intereses de menores. Puede plantearle una jurisdicción voluntaria, pero siempre se le notifica a la Procuraduría General de la Nación. Y si la Procuraduría emite una opinión donde dice que hay inconformidad o hay algún riesgo que perjudique al menor, porque también para pedir, por ejemplo, hipotecar una casa de un menor, tiene que aportarle prueba al juez que demuestre el motivo y la justificación, la utilidad y necesidad de realizar esa operación, ¿verdad? Entonces, la Procuraduría General de la Nación, en base a esa prueba que aportó el solicitante, va a opinar favorable o desfavorable, ¿verdad? Sí, así es. Pues básicamente mi pregunta era si había existido algún cambio en cuanto a que se pudiera manejar a través de la jurisdicción voluntaria, porque nos platicaba usted que se necesitaba una autorización judicial. Entonces, puede ser judicial o puede ser notarial. De cualquiera de las dos formas, la intervención de PGN es absolutamente necesaria. Sí. Y deja de ser jurisdicción voluntaria cuando hay oposición. Cuando hay oposición, ya no puede ser jurisdicción voluntaria, porque ya hay litis, ya hay contienda, ya hay inconformidad. Jurisdicción voluntaria es cuando nadie se opone, ¿sí? Porque el actuar del padre es correcto, el niño le urge una operación de corazón, por ejemplo, y necesitan esos recursos para cubrir los gastos de la cirugía de corazón del hijo, por ejemplo. Ante una situación así, la PGN no se va a oponer, pero tienen que demostrarlo, ¿sí? Tiene que haber prueba que lo demuestre, la urgencia de ese manejo. Gracias. Tal vez el problema ahí sería el tiempo en que se tardan en resolver. Bueno. Pero cuando hay medidas de urgencia, sí. No creo que sea tanto, si urge al niño. Si le urge al niño, tienen constancias médicas de la urgencia. Sí, ¿verdad? O que el padre busque un crédito y que en lo que está tramitando la autorización judicial, porque un notario no puede elaborar una escritura pública sin esa autorización. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece.
Y si considera un notario que le hace ilegalmente una escritura sin la autorización judicial, sería nula esa escritura. Porque no se pueden elaborar escrituras contrario a lo que la ley establece. Siempre tenemos que estar dentro de lo ilícito y dentro de la verdad y de lo correcto y de lo ético. Así es. Sí, de hecho mi pregunta iba sobre eso, no sobre cuestiones de carácter ilegal como se está mencionando en este momento. Sí, sí. Bueno, es un requisito. En notariado les van a volver a mencionar esto, ¿verdad? Que la ley establece ciertas limitaciones que el notario está obligado a requerir a las partes previo a la elaboración de un instrumento público de esa naturaleza. Muchas gracias. Porque el padre no es el propietario del bien. El propietario del bien es el menor. ¿Verdad? Benjamín de Jesús, buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Licenciada, yo había... ¿me escucha? Sí, sí, con Sí, claridad. perdón. Sí, fíjese que solo me quedó una dudita en cuando el artículo 1528, que dice que no tendrá efecto la oferta si el proponente falleciera. Mi pregunta es, licenciada, ¿si ha habido algún caso así? Porque a veces da que pensar, ¿verdad? Que pase algún caso y que se procede en ese caso de que bueno, acá dice que se deshace el negocio o algo así, pero no sé si hay otra forma. Sí, muy bien. 1528. No tendrá efecto la oferta si el proponente falleciere. Claro. Y una persona, por ejemplo, hizo un negocio con usted de que le voy a vender la casa, por ejemplo. Ya la oferta de en qué precio se la vendía, si se la iba a pagar, se la iba a vender por abonos, en fin. Y usted estaba de acuerdo en comprarlo. El inmueble está a nombre del señor que fallece. Entonces, la oferta, el precio que él le había ofrecido, el acuerdo al que habían llegado, no cumple con el consentimiento porque no se perfeccionó el negocio jurídico. Solo quedó en una negociación inicial, pero el consentimiento no se llegó a perfeccionar. Entonces ahí los herederos no estarían obligados porque no existió un acuerdo de aprobación que es el consentimiento. Hasta que se está de acuerdo y en las escrituras públicas en derecho notarial les van a enseñar que en el cierre de una escritura dice que los contratantes, los dos contratantes, leen lo escrito, lo aceptan, ratifican y firman. Eso es el consentimiento. Cuando ya se da la aprobación de todo lo que dice el contrato, que fue el acuerdo de voluntades entre las partes. Ese es el consentimiento, donde dice estamos de acuerdo con todo lo que dice en esa escritura pública. Hay personas que dicen, pero yo no leí la escritura. Es tremendo esto. Hay muchos juicios en tribunales donde dicen eso. Es que yo no leí lo que está afirmando. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo esta situación. Los notarios tienen que trabajar con mucha ética profesional, porque a veces las personas no tienen la preparación, la educación suficiente y hay muchas cosas que no entienden a la hora de las escrituras. Por ejemplo, hoy en la palabra saneamiento, las personas no saben qué es eso. No todos, ¿verdad? Pero hay personas que no saben qué es saneamiento. Entonces es de tratar de explicarle a las personas
en qué va a consistir, en qué consiste cada una de las cláusulas del negocio que están celebrando para que exista plena claridad, que la redacción del instrumento público que se elabora tenga la total claridad, que sea muy preciso, muy claro, para que los efectos jurídicos, la eficacia, la validez del negocio jurídico sea con pleno consentimiento de las partes. Juan Gabriel de Balán, buenas noches. Buenas noches, licenciada, ¿qué tal está? Bien, gracias, a sus órdenes. Muy amable, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. En la doctrina se establece el lucro cesante. ¿En qué consiste este y qué relación tiene con el perjuicio establecido en nuestro marco jurídico? Sí, mire, hay un artículo que les acabo de citar yo, permítame. Hay un artículo que les cité en la presentación. Hay un artículo que cité aquí. Sí, muy bien. El artículo 1522 del Código Civil regula que cuando se presenta una oferta, se tiene que hacer con todas las condiciones que establece el contrato de manera clara, precisa y muy concreto. La respuesta del que acepta tiene que ser lisa y llana, o sea, con total claridad en lo que es la celebración del contrato. Bueno, llevado a cabo el contrato, puede darse el caso de que de ahí hubo inconformidad de una de las partes, no me entregó correctamente lo que yo le había pedido, en fin, viene la contienda, viene la litis. Entonces, pongamos, se va a rescindir el negocio celebrado. Quiere decir que se va a dejar sin efecto porque la situación ya no pudieron estar de acuerdo las partes. Entonces se va a hacer una estimación, por ejemplo, que haya tenido cuánto tiempo el dinero la otra parte, ¿verdad? Y ese tiempo no tuvo las ganancias que debió de haber percibido. Entonces se tiene que hacer una estimación a través de expertos sobre el lucro cesante. ¿Cuánto pudo haberse ganado, por ejemplo, con ese dinero sin moverlo, sin tenerlo en el banco, por ejemplo, ganando intereses? Entonces los expertos hacen una estimación a la hora de resarcir todo ese dinero, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Eso se podría considerar como parte de los perjuicios Sí, a la hora de una sí, demanda, ¿verdad? sí. Muy amable, licenciada. Muchas gracias. Dependiendo la magnitud de la estimación del problema, ¿verdad? Pero eso muchas veces se requiere de ayuda de expertos, de auditores, en fin, dependiendo cuál es el problema. Entonces, así depende el experto, del cual
se pide informe y hay en procesal civil y mercantil les van a enseñar cuál es el procedimiento de la realización de la prueba de expertos. Cada sujeto procesal propone su experto y el juez pone el experto en discordia, por ejemplo. ¿Verdad? Para poder hacer la estimación a través de la sentencia. Por eso en el memorial de demanda se tiene que proponer a los Sí. expertos, porque si uno no lo propone de igual manera durante el desarrollo del proceso ya no podría utilizar ese mecanismo legal, ¿verdad? A ustedes en procesal civil les van a decir que en la demanda se ofrece la prueba, ¿verdad? Hay un ofrecimiento de prueba. En la etapa de proposición de prueba, o sea, ya en la etapa de prueba, ¿verdad? Cada una de las partes va a tener que presentar qué prueba es la que quiere que se realice. La pudo haber ofrecido, pero a la hora de la prueba, ya, o sea, no la presenta o ya no la pide. Entonces, si ya no la pide, ya no se realiza esa prueba. Pero si sí quiere que se verifique, tiene que ser cuidadoso porque existe lo que se llama el debido proceso. Cada una de las etapas tiene, pues, las tareas que se deben de realizarse, ¿verdad? Y si no, les pierden la oportunidad de realizar la prueba. O sea, es que si no la ofreció, ya no se la aceptan en el periodo de prueba. Muy bien, le agradezco mucho, licenciada, muy amable. Para servirles. Ya no hay más en la lista. Bueno, como siempre, les voy a dejar el video en el Classroom para que ustedes, si lo desean, pues pueden volver a ver la clase, ¿verdad? ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Adiós.